Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y como le anunciamos al principio del programa, ya estamos enlazados y le agradecemos enormemente a Marwan Soto Antaki. Es un escritor mexicano que ha publicado más de una docena de libros, pero también es un experto en temas del mundo árabe y del Medio Oriente. Y pues en esta, digamos, en esta experiencia lo invitamos para que nos hable de su lectura, de su análisis acerca de lo que está ocurriendo en esta importante zona del globo. Marwan Soto, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, como Al, siempre. al contrario, Marwan, estamos muy agradecidos, como en otras ocasiones, por tu disposición a conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Pues yo te quisiera preguntar directamente cómo estás viendo la evolución de la situación específicamente de Palestina en general, del conflicto palestino-israelí, en particular lo que ocurre en Gaza, especialmente después de estas declaraciones tan delirantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un par de semanas, de decir que prácticamente Estados Unidos tomaría el control de Gaza y la reharía como un desarrollo inmobiliario como los que está acostumbrado en Nueva York y la haría la Riviera del Medio Oriente. Suena tan delirante que me parece que sería Es improbable. delirante, es que es delirante, es delirante, es delirante y es de preocupar. Hay que, para poner un poco en contexto, trato de hacerlo medianamente rápido, cómo se han desarrollado algunos eventos a partir de esa primera declaración. Esa Claro. declaración, donde en el delirio, sí, avisa de la intención de tomar Gaza, literal, tomar Gaza para transformarlo en un desarrollo turístico, de inmobiliario, etcétera. Avisa también de su plan de expulsar a todos los gazatíes de la zona para poder reconstruirlo, ¿no? Ahora hay que ver cuál es el contexto en el que se dan esas declaraciones. Se dan con la primera visita de un jefe de Estado a Washington Exacto. después de que asume la presidencia. Ese primer jefe de Estado fue Benjamin Netanyahu. Y a partir de esas declaraciones y de la reacción internacional, que fue prácticamente de una condena generalizada, vinieron otros eventos que quizás se le dieron un poco menos de nota, Sí. ¿no? Justo a la semana siguiente visitó en exactamente el mismo lugar, en la misma sala, el rey Abdullah II de Jordania. ¿Qué es lo que pasó con la visita del rey Abdullah de Jordania? Primero, que dejó clara el rechazo a esta intención, porque era importante no solamente por tratarse de un líder árabe, sino porque dentro de la idea que presenta, no lo puedo ni siquiera llamar un plan, dentro de la idea que dice de Trump, hablaba de que tanto Jordania como Egipto serían los países, junto con algunos árabes, pero en particular estos dos, que deberían de recibir a estos 2 millones de gazatíes expulsados, en lo que francamente, y aquí no hay un asunto de subjetividad, eso se llama una operación de limpieza étnica hecha y derecha, ¿no? Exactamente. Eh, Aquí no es ni siquiera se puede permitir tener algún asomo de interpretación, ¿no? Es prácticamente la definición de una operación de limpieza étnica, esta expulsión del territorio. Bueno, ¿qué es lo que hace el rey Abdullah? Dice que rechaza y que junto con Egipto tendrían una respuesta en conjunto. A las horas de eso, resulta que Egipto, junto con Jordania y otros países árabes, refrendan su rechazo absoluto a las declaraciones de Trump, de manera que empiezan a necesitar de la Casa Blanca matizar algunas de las cosas que se dijeron en ese momento. Primero, porque claramente los países árabes dejaron claro su rechazo a esta operación de limpieza étnica. Dentro de la Casa Blanca dicen después que no van a mandar tropa. Luego dicen también que no van a poner recursos. ¿Por qué no van a poner recursos ni tropa? Porque en general el electorado estadounidense ve con muy malos ojos después de Afganistán, después de Irak, el envío de tropas norteamericanas a Medio Oriente, y después también ven con malos ojos el tener que andar pagando de sus impuestos una cosa delirante de este estilo, ¿no? Claro. Entonces, ya que no había apoyo de los países árabes, ya que no había tropas, ya que no había recursos, ¿qué es lo que queda de la declaración? Y es el lugar donde estamos. En un momento donde la retórica se ha inflamado de una forma aún más delirante, que es lo que ha dejado esas semanas después de esto. Primero, que ha habido ya una falta de poder absoluto, sobre todo por algunos miembros del gobierno israelí, sobre todo de la coalición de extrema derecha que cobija Netanyahu, de apoyo franco a esta
especie de propuesta, digámoslo. Así Eh, es. Apoyo descarado a la idea del desplazamiento forzado de estos 2 millones de gazatíes. Y al mismo tiempo ha habido un incremento de otro tipo de operaciones, particularmente en Cisjordania, el otro territorio palestino, que vienen enmarcadas en otro tipo de acciones que marcan la continuidad de este plan de cese al fuego que se divide en 3 partes, de las cuales todavía no terminamos la primera, donde incluso el mismo Hamas ha llegado a tener unas cosas vergonzosas y en verdad, a ver, lo voy a poner otros planes. Jamás ha tenido una actitud asquerosa en esta semana, particularmente en la entrega de 4 cuerpos de una familia de los rehenes que habían secuestrado el 7 de octubre, incluyendo a 2 niños, uno de 9 y otro de 4 años, que entregan a través de la Cruz Roja en una especie de desfile que se burla absolutamente también de cualquier principio de dignidad humana, de forma que entramos ahora, después del año y cacho, en la competencia de cuál es la falta de respeto a la dignidad humana que cada bando quiere decidir apoyar o cuál no. De manera que es increíblemente preocupante lo que estamos viendo. Así es. Eh, Egipto ya está preparando un plan de reconstrucción con ayuda de no solamente Jordania, sino algunos otros países del Golfo para la reconstrucción de Gaza que no pida el desplazamiento de la población gazatí, como lo han dicho anteriormente. En medio también de esto hay que poner que son muchas cosas, ¿no? Conocemos cuál ha sido la postura de la Corte Penal Internacional con las órdenes de aprehensión o de la Corte de Justicia Internacional, que son dos órganos separados alrededor de la investigación sobre genocidio. Y el Neset, el Parlamento israelí, acaba de proponer una sanción de 5 años de cárcel a cualquier ciudadano israelí que apoye a la Corte Penal Internacional. Bueno, ese es el tono en el que están las cosas después de esas dos declaraciones. De manera que si en algún momento alguien pensábamos que podríamos encontrar una pequeña esfera de tranquilidad que permitiese cierto regreso a alguna condición de mediana normalidad, sobre todo para la población gazatí, pues no, definitivamente estamos un poco atorados en el asunto. Atorados. Marwan, ahora un factor muy, muy importante, lo mencionaste, pero me gustaría subrayarlo, pues que jamás se ha consultado a la población palestina en Gaza. Y si algo tienen es tenacidad, amor por su propia tierra, además el derecho legal y la justificación para pelear por permanecer en esos territorios. Y creo que sería, pues, si ya de por sí esta fase del ataque de Israel a la población de Gaza ha sido extremadamente destructiva, se ha calificado de genocidio. No me quiero imaginar una intención de efectivamente desplazar a más de 2 millones, millones de personas de la franja de Gaza. Sí, a ver, no ha habido, obviamente no hay condiciones tampoco para hacer para ver qué es lo que piensa la gente. La gente no simplemente no se quiere ir, no tiene ninguna razón para irse. O sea, está totalmente fuera de la cuestión, salvo para la oficina Oval y los cercanos a Netanyahu, ¿no? ¿Qué es lo que se ha venido dando a partir de este cese al fuego, de la primera etapa del cese al fuego, que ha sido abiertamente vulnerada por cualquiera de los dos, ya sea por Hamas o por el gobierno israelí? Ahora, esto es algo que ocurre en todos los acuerdos de cese al fuego en cualquier parte del mundo. Todos los acuerdos de cese al fuego tienen o se plantean cierto margen de tolerancia para ver cómo se mantienen a partir de las vulneraciones que cada uno hace. ¿Qué es lo que vino después de las declaraciones de Trump con Netanyahu al lado? Es que entonces se pueden marcar dentro de un escenario político a que ya no se van a tolerar ciertas violaciones del cese al fuego con las que se venía transitando, y eso incrementa el nivel de violencia. Aquí hay que poner una cosa también dentro de cualquier cosa que hablemos de Palestina e Israel en su conjunto con conflicto. Estamos hablando de dos territorios, no solamente estamos hablando de Gaza, hay dos Claro. territorios. Uh-huh. Ese otro territorio es Cisjordania, es el West Bank, que se encuentra separado en una cosa que también es delirante, pues, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de la solución de 2 estados, la solución de 2 estados incluye 3 territorios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo, sobre todo, por ejemplo, en este cese al fuego que incluía Gaza, que se
ciertos avances de operaciones del ejército israelí, de las IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre asentamientos sobre Cisjordania, dándole avance a los asentamientos que son ilegales bajo cualquier derecho internacional, cualquier línea de derecho internacional. Y a partir de las acciones esta semana de Hamas en este espectáculo aberrante, la entrega de los cuerpos, donde incluso uno de los cuerpos que entregan resulta que todo indica que no es el de la persona que se suponía iban a entregar, y estamos hablando también del cuerpo de dos niños que fueron, de los cuerpos de dos niños que fueron todo indica, asesinados a sangre fría, pues, por Hamas. Pues resulta que en este tono de retórica increíblemente inflamada, pues entonces Netanyahu ordena hace unas horas que se incrementen las operaciones dentro de los territorios del Cisjordania. Levante, Jordania, ¿no? Es decir, el tipo de escalada se está dando a la vez que se están intentando de manera indirecta darle ciertos avances a la segunda etapa del acuerdo de cese al fuego, que permitiría que regrese parte de la población palestina en Gaza al norte, donde donde tuvieron que huir, pues, después de los bombardeos, y que en este momento se están encontrando con la necesidad de andar escarbando. Todavía no se está hablando de que se está quitando los escombros ni nada, sino viendo qué les queda de vida. Bueno, ese es el tono en el que estamos y esa es la realidad que tenemos que tomar en cuenta, donde la emergencia humanitaria bajo ninguna forma ha menguado, y al mismo tiempo que si no se tienen los ataques directos en Gaza, por lo pronto se tienen los ataques directos en Cisjordania, luego tenemos la retórica inflamada de los dos actores, las acciones de Hamas, y de forma simultánea, por ejemplo, hace también unas horas se acaba de dar una reunión por parte en Riad, en Arabia Saudita, por parte de miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, casi todos los países de la península, pues, junto con Egipto, donde al mismo tiempo se está remarcando este rechazo absoluto al plan de De Trump, Trump. respaldado por algunos miembros de la política israelí, y al mismo tiempo hablar sobre la necesidad urgente de reconstrucción y de permitir que entren, por ejemplo, por parte de Egipto, algunos de los camiones que permitirían empezar a remover el escombro que han dejado las bombas. Claro. Marwan Soto, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Jesús, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y un par de preguntas, Marwan. Una es, hablando de ese plan de Trump y considerando lo que ya, digamos, el avance que tienen las denuncias contra Israel en la Corte Penal Internacional, si se llegara a aplicar ese plan de Trump de limpieza prácticamente, ¿qué impacto tendría en estos juicios donde ya ha sido condenado Israel? Incluso podríamos llegar a ver una condena contra Estados Unidos también. A ver, aquí hay que tratar de ponernos sobre la realidad, ¿no? Y la realidad es la viabilidad o no o la inviabilidad del plan de Trump. Ujú. Obviamente somos de los tres, estamos escandalizados con la mera declaración, ¿no? Pero cuando pensamos en la real viabilidad de este plan, más allá de las intenciones, la retórica inflamada, me cuesta mucho tratar de ver un escenario donde es factible, en verdad. Entiendo la misma pregunta, entiendo la naturaleza de la pregunta, pero no deja de ser una pregunta que parte de un terreno hipotético, que en el caso de Trump claramente siempre tenemos que pensar que hay un margen de posibilidad, Claro. pero no viable, en verdad no la veo viable más allá de la intención, porque como decíamos se tiene el rechazo de los países a los que tendría, según este plan, que recibir a los gazatíes, no cuentan con el dinero para reconstruir o construir el resort o el Rivera Gaza o lo que le quieran llamar, no cuentan con la posibilidad de enviar tropas, de manera que incluso también hoy en la mañana, en otro matiz de Trump, que en México estamos ya al parecer deberíamos de estar muy acostumbrados a eso, ¿no? Dice, ok, no voy a ya pedir el desplazamiento forzado, sino la sugerencia, lo cual es obviamente como que ya rendirle un tributo a la idiotez, ¿no? Por parte de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, y es ese nivel de manejo discursivo el que nos hace también pensar que por más de aterradora y que se continúan ciertas acciones desde lo aterrador de las declaraciones, no veo un escenario de viabilidad. Ojalá. Ahora, más allá del escenario de la viabilidad respecto a la Corte Penal Internacional, sí tenemos que hacer mucho hincapié, quitando incluso el Rivera Gaza. ¿Cuál es la situación de Estados Unidos y de Israel frente a la Corte Penal Internacional? Porque la administración Trump, dentro de sus primeras acciones, fue sancionar no solamente a la cabeza de la Corte Penal Internacional, sino también a sus familiares, negando visas, congelando cuentas si tuviesen y demás, de manera que la actitud de Estados Unidos en este ataque a la multilateralidad que tiene en general en el resto del mundo está claramente también remarcada con la Corte Penal Internacional, de forma que
refleja también que haya cualquier tipo de acción de la Corte o de la Corte de Justicia Internacional hacia cualquiera de los actores que se encuentran aquí. Claro. Pues ojalá que no cumpla, que no cumpla Trump, pero es tan impredecible que pues no se sabe. Marwan, la otra pregunta es sobre la reconstrucción de Gaza. ¿Quién va a correr con los gastos de esa reconstrucción, de esa devastación? En teoría uno pensaría que Israel, pero pues, supongo que no. No, a ver, no, es difícil suponerlo, la verdad. Y también creo que no alcanzamos, sobre todo después de un año y cacho de esta operación, y sobre todo hay que empezar cuál era la condición anterior de la misma Franja de Gaza. ¿A qué quiere decir pagar la reconstrucción de Gaza? No estamos hablando de una casa, un par de casas, un par de calles que se vinieron para abajo. Cuando hablamos de la cantidad de dinero, no encuentras una sola versión que te pueda decir cuánto se necesita realmente Claro, para esto. claro, ¿No? claro. No existe. ¿Por qué? Porque la devastación es tal que si de repente hay alguien que puede plantear, y esto también ocurrió esta misma semana, donde se presupuestaba que quizás, un presupuesto presupuesto, que incluso la cantidad podría ser necesaria, que sea necesaria, sería mayor que la del Plan Marshall después de la Segunda Guerra y demás, resulta que en este momento no se cuenta con ni siquiera un estimado serio de cuánto, de lo que se necesita, pues. ¿Quiénes estarían dispuestos? Ya lo habían anunciado desde antes de que asumiera la presidencia Trump. Ya habían mostrado intención de participar Egipto y Jordania, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe se han sumado. Y obviamente bajo derecho internacional las fuerzas que entran son las que tienen que encargarse de eso, pero estamos en este momento tan lejos de llegar a ese punto que hay que tomar en cuenta que aquí lo que se logró hacer, por ejemplo, hace unas horas en la reunión de Riad del Consejo del Golfo con Egipto, es decir que Egipto ya va a poder entrar con los bulldozers y le van a dar chance de meter los bulldozers para poder empezar a abrir el camino. Es decir, de ahí a reconstrucción nos faltan en verdad años para Sí, poder llegar más a de una cualquier década, cosa. sin Y falta. hay que tomar en cuenta otra cosa cuando hablamos particularmente de Gaza. Eh, a la hora que tenemos la cifra de muertos, también no lo tenemos en un estimado claro, porque dentro de esa reconstrucción, para esa reconstrucción quiere decir que hay ruinas, que hay edificios que se cayeron, donde de manera lógica también hay cuerpos que en este momento nadie tiene idea quiénes son. Personas sepultadas ahí. Marwan, yo quisiera aprovechar la conversación contigo para preguntarte otro aspecto que me parece forma parte de la ecuación para la solución del conflicto en Medio Oriente y tiene que ver, pues, el tema de Ucrania, especialmente, digamos, este reencuentro, retomar el diálogo entre Rusia y Estados Unidos con la sorpresiva llamada de Trump a Putin que dejó descolocados a todos los jefes europeos, en shock, incluso alguien lo ha dicho de esa manera. ¿Y cómo ves en qué implicaciones podría tener esto para Medio Oriente también? ¿Y qué opinas de esos diálogos bilaterales sin Ucrania, sin Zelensky, entre Rusia y entre Putin y Trump y sus equipos de gobierno? A ver, puedo hablar de Estados Unidos, de Rusia y de Ucrania poco porque no es mi área de especialidad, ¿no? Ujú. Al final, lo que claramente, y va a ser ahí una opinión mucho más genérica, la primera cosa es, si hay alguien que no ha tenido elecciones limpias dentro de todos estos actores que estamos hablando, es Putin, ¿no? Y como lo ha dicho prácticamente el planeta entero, porque es algo evidente, ¿no? Si hay alguien que entraría dentro del tono de dictador, no es Zelensky, es Putin y es un insulto para cualquier gramo de inteligencia humana las declaraciones de Trump y las actitudes de su VP de Vance que no ha parado de refrendar no solamente su apoyo a esta extrema derecha alemana que tendrá elecciones este fin de semana, a el autoritarismo más burdo que se encuentra en Trump, sino a la verdad misma. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa dentro de las discusiones bilaterales de las que estás hablando. Fueron discusiones bilaterales que se dieron en Arabia Saudita, Ujú. donde en la mesa estaba por un lado la gente de Estados Unidos, por otro lado la gente de Rusia, y en medio se tenía al ministro de Exteriores de Arabia Saudita. Después enteramos, el mundo, que Envíes, el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, le hizo que él había pedido que estuviera parte Zelensky. A ver, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? ¿En qué mundo estamos para que ahora resulta que Envíes, el príncipe heredero de Arabia Saudita, tiene un poco más de sensatez que la Casa Blanca? Bueno, este es el escenario en el que nos encontramos. Sí, muy turbulento. Y finalmente, Marwan Soto, volviendo al conflicto en Gaza en particular, mencionabas este manejo deleznable totalmente de los cuerpos
estas personas secuestradas que entrega Hamás. Pero alguien, no recuerdo en este momento el articulista, que reparaba en que parece un despliegue de fuerza de Hamás. Y a esto voy, un general israelí hablaba de que después del 7 de octubre se habían fijado 4 objetivos en contra de Gaza y solamente, a pesar del tamaño de la devastación, solamente habían cumplido uno. No habían derrotado a Hamás porque se había reconstruido a pesar de la cantidad de milicianos muertos. Ya habían logrado reclutar quizás otro tanto, aunque menos capacitados, apenas la mitad de los túneles destruidos. Y lo que se ve, o por lo menos es lo que aparenta en este puesta en escenario que hace Hamás, es de que si no están intactos, todavía tienen capacidad de fuerza. ¿Cómo estás leyendo esta? A ver, ¿qué es lo que ha pasado con Hamas? Hamas en sus liderazgos claramente ha sido desmembrado. Al final hay una parte de su situación que está relacionada con Irán, que ha tenido otro tipo de bajas, digamos, dentro de su estrategia Sí. de proxies o de aparatos tangenciales de combate dentro de la región, que es el mismo asesinato de Nasrallah, a quien pues, este fin de semana, después de que fue asesinado hace meses, apenas se dará su funeral formalmente. Está la caída de la dictadura de Assad después de 5 décadas, de manera que hay un debilitamiento tanto al interior como al exterior de Hamas. Pero lo que hemos dicho muchísimos, en verdad, desde hace más de año y cacho en este episodio, si no es que desde antes también lo veníamos diciendo, es que el problema es que en el caso de Hamas, más allá de que se puedan debilitar sus propios mandos o sus capacidades técnicas, hay al final, no solo porque sea una ideología, sino es porque se tiene que entender, sin que eso justifique las acciones, que hay un gigantesco sector de las poblaciones que frente a lo que van pasando, Exacto. van decantándose por la violencia o el terrorismo o el fundamentalismo de organizaciones con Hamas como lo que puede alguien pensar que es su única vía de acción. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de este año y cacho? Más allá de este debilitamiento infraestructural, en liderazgos, operativo y demás, que se le ha dado una legitimidad política que nunca debía de tener, pero es natural que se dé, por más deleznable que sea, ante lo que puede ver, vamos a ponerlo en terrenos reanos, un chico de 15 años que ve la devastación de Gaza, dice que la Autoridad Nacional Palestina no sirve de nada, la política no sirve, y entra en una idea increíblemente peligrosa donde el fundamentalismo o el terrorismo Por lo supuesto. puede ver como opción, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Hamas ahora en estos días? Fue entregar en un circo que se mofa absolutamente de todo, una entrega de cuerpos donde no se nos puede olvidar, porque a ver, yo me niego a entrar en la disputa de brujas las morales, donde dependiendo del bando digo que está bien que se maten a niños. Aquí se mataron a 2 niños, un niño de 9 y otro niño de 4 años, y los mataron y todo indica que fueron asesinados no por los bombardeos israelíes, como avisó Hamas, sino por los mismos militantes de Hamas, ¿no? La brújula moral tiene que llevar a condenar cualquier tipo de acto sin importar el perpetrador de este tipo de actos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Sí, un despliegue donde trata de mostrar que siguen ahí y al final ha sido un despliegue que ha sido rechazado por un amplio número de la comunidad palestina dentro de la misma Gaza. No solamente ha sido rechazado por la comunidad internacional, por los principales órganos internacionales, por la misma población israelí, sino también por un amplio número de palestinos que dentro de esta misma idea de la que estamos platicando, nadie puede pensar que se puede hacer una mofa y un desfile de la entrega de 2 cuerpos de bebés. Claro. Ah. Así es. Marwan, una última pregunta muy rápido de mi parte es aclarar una duda. Todavía el día de ayer, Donald Trump, antier, una rueda de prensa insistía en un detalle sobre el caso de Siria. Él insiste que Turquía fue la responsable de la caída de Bashar al-Assad en este contexto de debilitamiento de Rusia por la guerra en Ucrania y debilitamiento de Irán también. ¿Tú crees que es factible? ¿Fue Turquía la responsable? A ver, primero, espero que en verdad no pasemos los siguientes 4 años desmintiendo la poca capacidad de interpretación de la realidad que tiene alguien como Trump, ¿no? Pero da la impresión que caeremos para ver, son muchos factores lo que llevaron a la caída de Assad. Fue, por un lado, el debilitamiento de las estructuras que lo protegían o que le daban cierto impulso, particularmente con Hezbollah y con Irán, sí a raíz de los mismos ataques de Israel, fue sobre todo la participación
participación y la conformación de un aparato de gobierno al norte, en la región de Idlib, por Tahrir al-Sham, que cambia la forma en la que venían operando desde hace más de una década, ¿no? Que les logra crear un gobierno más o menos funcional, que durante años fue preparando una operación para poder llegar a avanzar hasta Damasco, como se vio el primer fin de semana de diciembre, que dentro de los elementos que les permitieron fue, por un lado, sí, efectivamente, algo de respaldo de Turquía, que en realidad Turquía tenía mucho más respaldo a las fuerzas democráticas sirias, que eran el brazo apoyado por Estados Unidos en contra de los combatientes kurdos más al este del país, y se van combinando distintos escenarios que permiten entonces que Ahmed al-Shara, el líder junto con el equipo que lo rodea de Tahrir al-Sham, logren avanzar para poder derribar a Assad, quien al mismo tiempo, y ese es quizá uno de los elementos que menos se discuten, al menos en México, ya estaba excesivamente confiado de que había ganado, porque muchos incluso ya habíamos asumido que había ganado y se había mantenido, de forma un momento mantuvo creó las condiciones para que su propia gente lo respaldase, y llega al punto en este primer fin de semana de diciembre donde sus mismas fuerzas o sus mismos simpatizantes le dieron la espalda, permitieron la entrada y el avance de Tahrir al-Sham. Muy bien, Marwan Soto, pues muchísimas gracias como siempre por acompañarnos a leer, a analizar lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, particularmente en Gaza, tan relevante para todo el planeta. Muchísimas gracias, Marwan. Gracias a ustedes, como siempre, gracias a la ODG, que es como segunda casa. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 21 de febrero.